Bienvenidos, Masa Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día miércoles 9 de marzo del año 2022, a solo 2 días del término del gobierno del presidente Sebastián Piñera y, por supuesto, de la asunción del nuevo gobierno de Gabriel Boric. Hemos invitado a 3 autoridades, dependiendo del día que ustedes vean el programa, van a ser autoridades o ex autoridades, ¿cierto?, para analizar un poco lo que ha sido este gobierno y los desafíos para lo que viene. Queremos darle la bienvenida en primer lugar a Nathan Olivos, delegado provincial de la provincia del Tamarugal. ¿Qué tal, Nathan? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿cómo están? Como siempre, un agrado estar acá en Masa Crítica. Gracias, Nathan. También está con nosotros Rubén Moraga, diputado por Iquique. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Un gusto, Reinaldo, y saludar también acá a los panelistas. Un agrado en este análisis que tenemos que hacer hoy día de un gobierno saliente y de uno que se nos viene con todo. Así es, y también está Rubén Berrío, ¿cierto?, consejero regional. ¿Qué tal, Rubén? Bueno, saludarte, Reinaldo, a ti, Omar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo se retransmite. Así que placer compartir con ustedes esta nueva Masa Crítica. Así es, y está con nosotros también, ¿cierto?, nuestro analista, sociólogo y analista de nuestro programa ya durante muchos años, no sé cuántos años llevamos, Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Omar Williams? ¿Ah? ¿Perdiste la cuenta? 50. Ya. Bueno, vamos a partir, ¿cierto?, primero con el análisis un poco de lo que ha sido este gobierno en un cierto escenario bien complejo el que estamos viviendo. También señalar, ¿cierto?, que probablemente este traspaso de mando va a estar un poco condicionado desde el punto de vista noticioso por la coyuntura que estamos viviendo, ¿cierto?, de esta guerra o invasión, como dicen algunos, de Rusia a Ucrania. Omar, ¿por dónde partimos? Yo diría que primero habría que partir desde el ámbito más nacional y regional, en el sentido que tenemos que aceptar la idea de que todo gobierno que asume, independiente del color que tenga, sin duda genera expectativas, yo diría, positivas en la población. Si un presidente es electo por una cantidad importante de votos, de una u otra manera genera, yo diría, mucho entusiasmo en los adherentes, obviamente un escepticismo de parte de la oposición, pero aquí lo más importante es la población, cómo va a percibir este gobierno. Y reitero, creo que todo gobierno al asumir, asume con una buena expectativa, un buen ánimo, una buena disposición. Y el transcurso del tiempo nos va a ir demostrando si esas expectativas eran correctas, si pudieron satisfacer las necesidades de las personas, porque a mi juicio el punto para cualquier gobierno es si generó nuevas o mejores condiciones de vida para los habitantes. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de generaciones o si este gobierno generó nuevas condiciones de vida o mejor calidad de vida para los habitantes de Tarapacá? Y esto yo quiero señalarlo y subrayarlo para no meternos en el tema estadístico, no cumplimos el 90% de lo prometido, aparece una encuesta que dice lo contrario. Entonces pareciera que la discusión es cuantitativa, cuando yo creo que tenemos que caminar hacia un análisis más bien cualitativo. Y desde el punto de vista de la región, ¿verdad?, la región es la que tiene la menor cobertura en educación prebásica, y excluyo las salas cunas, ¿ya? Es la región que tiene menos cobertura para atención de centros especializados para adultos mayores, es la región que tiene casi un 35% de pobreza multidimensional, ¿ya? Entonces estamos frente a un crecimiento de la pobreza, estamos frente a un crecimiento también del desempleo, porque si uno suma la cifra de desempleo más la cifra de empleo ocasional, ¿ya?, entonces la cifra se nos empina fácilmente bordeando el 40%. Entonces, en términos generales, uno podría decir, mira, al término de estos 4 años, ¿ya?, aquí pareciera, ¿ya?, que la calidad de vida no mejoró para los tarapaqueños por este gobierno. Eso para comenzar. Ok, Nathan, bueno, directo al grano, digamos. ¿Qué te parece, digamos, y cómo analizas tú lo que han sido estos 4 años del gobierno del presidente Piñera? A ver, yo creo que
hay que partir siempre por los contextos en los que se enfrenta también un gobierno, ¿eh? Porque los gobiernos siempre vienen también con un proyecto, vienen con un plan de gobierno, y que obviamente esto se puede ver afectado por diversas situaciones, incluso muchas veces ajenas a las condiciones, digamos, propias del gobierno. Pasó también, recuerdo, el primer gobierno del presidente Piñera, recordemos que 7 días antes de asumir hay un gran terremoto y que también obligó a cambiar, digamos, muchas de las estrategias, principalmente durante el primer año. Y en este caso, estos 4 años, obviamente nos enfrentamos con diversas situaciones a nivel regional, a nivel nacional, a nivel mundial, como fue, yo me acuerdo, el primer año, por ejemplo, tuvimos acá lluvias importantes en la región, que nos obligaron también a modificar algunos proyectos, principalmente en el Tamarugal, por ejemplo, con el resguardo, por ejemplo, de los cauces de los ríos, que ya en estos 4 años se completó un trabajo importante ahí en ese sentido a través del MOP. También recordemos después el estallido social que tuvimos, que obviamente también hubo un cambio estructural en muchos temas, desde el punto de vista escolar, comercial, en fin, una serie de situaciones y una serie de elementos que se vieron afectados por esta situación. Luego tuvimos la pandemia, o sea, no veníamos saliendo todavía del estallido social, viene la pandemia, que nos tiene hasta hoy día todavía afectados. Y posteriormente también todo lo que tiene que ver con la crisis migratoria, que de alguna manera también se unió con el tema de la pandemia, producto de los cierres de fronteras y otras situaciones. Entonces, obviamente analizando también el contexto, yo no sé si hay otro gobierno que haya tenido que enfrentar este tipo de situaciones, como digo, o sea, una pandemia mundial que no se veía, no sé, hace 100 años, entonces obviamente las condiciones de lo que era el plan de gobierno tuvo que adaptarse a todo eso, y sin embargo, creo que surgieron situaciones bastante importantes, que es bueno también señalarlo, y creo que es importante destacar durante todo este tiempo. Por ejemplo, se impulsó durante este tiempo aún con todas estas problemáticas, por ejemplo, la pensión garantizada universal, hubo también el plan paso a paso, que no solamente se estructuró en el tema sanitario, sino que también en el tema laboral, donde se recuperaron gran parte de empleo, casi 1 millón de empleos se recuperó desde el tema de la pandemia. Se aprobó, por ejemplo, la portabilidad financiera en materia de niños, se creó el Mejor Niñez, se creó, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, hay una serie de elementos que también es importante reconocer que aún con toda esta problemática, con todas estas situaciones, se avanzó en varios aspectos y, como digo, algunas situaciones se tuvieron que modificar, pero surgieron otras que creo que fueron bastante importantes también. Queremos saber la opinión respecto a este tema de Rubén Berrío, ¿cierto? Y recordar que en el caso del gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto?, el caso Cabal al primer año del gobierno ya significó un torpeo, ¿cierto?, de gran dimensión al gobierno, y prácticamente, ¿cierto?, Michelle Bachelet no pudo hacer un buen gobierno durante los 3 años que le siguieron. Bueno, y lo propio ocurrió con el estallido social con el presidente Sebastián Piñera. Algunos, Rubén, señalan que en el transcurso del tiempo y cuando se aquietan las aguas y esto esté más o menos en calma, la gente va a diferenciar lo que fue el gobierno de la figura del presidente Sebastián Piñera. No sé, ¿qué te parece ese análisis y cómo lo ves tú? Sí, la verdad es que todos los gobiernos tienen sus complejidades. Tú mencionabas justamente ese torpeo bajo la línea de flotación que fue al inicio del gobierno de Michelle Bachelet. Obvio que no te permitió seguir adelante con el rumbo trazado en primera instancia. Y también lo mencionaba Nathan, ¿verdad?, al actual gobierno de Sebastián Piñera, que también tiene algunas circunstancias que podrían, entre comillas, justificar, ¿verdad?, lo que tan críticamente la ciudadanía manifiesta como un pésimo gobierno, porque no lo digo yo solamente, ¿verdad? Incluso representantes de su mismo sector a nivel parlamentario, al preguntarle que una evaluación del gobierno, no nos dan una evaluación tan positiva como la que da Nathan. Y principalmente a nosotros, que nos sentimos como postergados, me refiero a nosotros los que vivimos en Tarapacá, en el extremo norte del país, en este caso, o en cualquier región del país, alejado de la capital, esas medidas que son muchas veces medidas políticas públicas que son nacionales, no se perciben en la región. Por ejemplo, nosotros aquí en Tarapacá
y ahí Nathan me puede decir lo contrario, si no opina igual, pero de todo lo que se invierte en la región de Tarapacá, que debe bordear alrededor de 550.000 a 600.000 millones de pesos por año, apenas el 10% de aquello se define con un criterio regional, que lo hace actualmente el gobernador regional con el cuerpo colegiado que es el CORE, antiguamente el intendente también, con este consejo regional. Y el restante se determina a través de un ministerio, una subsecretaría, y muchas veces, Nathan, lo tengo que decir, el ministro o el subsecretario que determina los recursos ni siquiera conoce la localidad donde se va a ejecutar la iniciativa. Por lo tanto, mucho menos estuvo para recoger la necesidad misma. Eso, para mí, es una falencia que le afecta a todos los gobiernos, al Estado en general. Y también hay muchas críticas porque cada gobierno, ¿verdad?, al dar su cuenta de gestión, informa muchas veces iniciativas, proyectos, soluciones o políticas públicas, ojo, que no comenzaron con el gobierno que la está inaugurando, porque los ciclos en el mundo público son así. O sea, el proceso de levantar la necesidad, ¿verdad?, buscar cuál es la problemática que tiene la gente, la política pública que vamos a aplicar, la solución para que entienda la gente, buscarla, moderarla, el diseño, ¿verdad?, y la ejecución, la licitación, muchas veces no alcanzan el periodo presidencial de 4 años, que lo considero muy corto, a poder hacer el trabajo completo. Yo en mi retina no tengo a nivel regional, por ejemplo, ninguna iniciativa que haya nacido con el gobierno obviamente de Sebastián Piñera II y haya terminado en el gobierno de Sebastián Piñera II. Yo, si me puede corregir, Nathan, pero no conozco ninguna. La mayoría empezaron en Bachelet II e incluso algunas tal vez en Piñera I. Esa es la realidad y esa es mi percepción. Sí, Nathan. Sí, a ver, respecto a lo que menciona Rubén, el puestos regionales, ese no es un tema que disponga el gobierno. O sea, el 10%, digamos, del presupuesto regional es un tema que está establecido por ley, por lo tanto, son también el mundo parlamentario, el mundo legislativo, quien debe modificar esas estructuras que yo imagino que irán cambiando, porque hoy día, a través de la figura del gobernador, lo que se busca también es una mayor regionalización del poder y también de los recursos. Por lo tanto, creo que se irá modificando, no sé si saldrá de los presupuestos de los mismos ministerios que dispondrán una cantidad regional, a disposición regional, se aumentarán o se incrementarán esos fondos regionales, no lo sé, pero eso obviamente quedará en la discusión legislativa o digamos con esta nueva figura que también es nuevo. Aquí hay varias cosas también que se han ido incorporando, digamos, a la estructura de gobierno, de Estado, como es el caso de la figura del gobernador. Yo creo que en materia regional, es muy cierto, hay proyectos que son de larga data y que son de largo aliento también, por la gran cantidad de recursos y por muchas trabas que se generan también en esta situación. Por ejemplo, hay algunos que partieron con el presidente Piñera I y que hoy día se concluyeron, digamos, en este periodo, que es, por ejemplo, el caso del hospital, el caso de la electrificación a Colchane, el caso también de lo que fue, digamos, por ejemplo, la nueva ley migratoria, que también se comenzó en el año 2010. O sea, hay varios proyectos, y no solamente proyectos de infraestructura, sino que también proyectos, como decía, como una ley importante como la nueva ley migratoria, que se discutieron largamente o que pasaron por muchas etapas, que se encontraron con distintas situaciones, distintas trabas y que finalmente esto se concluye ahora. Creo que, como señalaba, o sea, la focalización de todas los recursos también estuvieron destinados al tema sanitario. El tema sanitario fue brutal, o sea, en términos, en muchas situaciones, o sea, económicamente al país le afectó de manera importante. Recordemos también una gran cantidad de empleos que se tuvo que reactivar y activar fondos desde el gobierno para que se pudieran reactivar también estos empleos, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Y también, por supuesto, todo lo que implicó el manejo de la pandemia, que fue el tema de las vacunas, todo el tema, digamos, logístico, que implicó un costo enorme para el gobierno, las estadías sanitarias, en fin. Todo lo que permitió, sí, que en materia
sanitaria, que fue una de las que afectó a todo el mundo, Chile liderara en muchos aspectos, como por ejemplo el tema de la vacunación. Somos líderes a nivel mundial en tema de vacunación, y eso no es menor. Sí. Bueno, Rubén Moraga había desaparecido ayer del Zoom, pero ya está de regreso con nosotros. Rubén, hay dos visiones de alguna manera, ¿cierto? Un gobierno que se debe enfrentar a una serie de circunstancias que son un poco, como decía Nathan, el terremoto del año 2010, que también le tocó enfrentar a Sebastián Piñera, y por otro lado, ¿cierto? La constancia o la observación, digamos, de algunos panelistas respecto de que no se ha visto, digamos, algún hecho significativo a nivel regional, digamos, que uno pudiera marcar en este segundo gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo ves tú el tema? Sí, mira, en realidad la situación que estamos viviendo en términos de este gobierno que finaliza y como fue calificado tanto por la futura ministra vocera del gobierno, Camila Vallejo, como el peor gobierno de la historia, y que algo también ratifica Marta Lago, una persona muy entendida en materias de encuestas, ¿no es cierto?, de este proceso de Mori. Aquí lo que estamos viviendo es un gobierno que lo podemos entender en el contexto, como dice Nathan Olivo, de un estallido social, de una pandemia, pero también tuvo 2 años previos de su acontecimiento y que tampoco dio un rumbo y una dirección para la que se requería cuando lo que él promete, cuando nos dice cierto parte, Chile vamos con gobierno, y dice acá se acaba a la fiesta de la delincuencia, y cuando vemos que al final de todo el proceso que estamos viviendo como gobierno, un incremento notable en la inseguridad ciudadana, un aumento en la delincuencia, un aumento en la corrupción, con los últimos casos que estamos viviendo también ejemplificados en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, del Ejército, situaciones que dan cuenta de una realidad de ausencia de un gobierno con política más clara y eficiente en términos de dar soluciones a lo que se esperaba a la ciudadanía. Tenemos un dato creciente de desempleo, un dato creciente de falta de fuentes laborales que hoy día se requieren. Es cierto, hoy día, como decía Nathan, en la PGU, pero la PGU, la pensión garantizada universal, fue como algo para tocar la campana y decir estamos haciendo algo al final de su gobierno. Si hubiera asistido a la voluntad política desde un inicio, ojalá lo hubiera hecho en los años previos a las situaciones complejas que se vivieron como país y como sociedad en términos formales y general, pero también durante el transcurso de la pandemia vimos que no tuvieron todos los mecanismos adecuados para enfrentar la crisis económica y social y de sanitaria que estábamos viviendo. Se tuvo que recurrir efectivamente a la política de los retiros, que no es la mejor política, en función de que un gobierno estuvo ausente con las ayudas necesarias. O sea, acá hay que entender de cómo nace el IFE, de esos 60.000 pesos, 45, 60.000 pesos a lo que se llegó, para poder dar de alguna forma una salida económica también a esta crisis que estamos viviendo. Y eso fueron las cuentagotas, fueron las cuentagotas que fue faltando este gobierno, y acá se le va a conocer, se le va a correr como el gobierno de la letra chica. Eso en términos generales, pero yo quiero enfocarme en la voluntad que se requiere para poder dar cuenta en este gobierno que está terminando de la situación real en la que estamos saliendo como país. Estamos con una cesantía enorme, estamos con una desesperanza enorme en términos de las posibilidades reales para el futuro gobierno que se nos viene. Entonces, las expectativas son muy altas en un contexto también de un factor internacional que está impactando en la economía, que tiene que ver con esta guerra que también se está desarrollando hoy día. Uh-huh. Sí, Omar Williams, también importante, ¿cierto?, en el análisis, la tardanza y la tosudez del gobierno de alguna manera, ¿cierto?, cuando se produjo el estallido social, ¿cierto? Recuerdo yo que siempre los ministros aparecían en televisión señalando que el país no tenía recursos, ¿cierto?, que no se podía mejorar una serie de cosas. Se dieron así a cuentagotas algunas mejoras, ¿cierto?, en pensiones, en fin, unos bonos de 40.000 pesos. Y después, bueno, cuando se produjo ya, ¿cierto?, cuando se vino el gran, ¿cierto?, caudal de demanda y prácticamente el gobierno que estuvo en crisis, y algunos incluso dicen estuvo a pocos días incluso de no seguir, digamos, de colapsar totalmente. Bueno, empezaron a aparecer con el transcurso del tiempo y con la pandemia, ¿ciertos recursos, financiamiento, el IFE, en fin, o sea, una serie de cuestiones que si uno lo analiza desde el punto de vista político, quizá
habían sido, si se hubiesen hecho oportunamente, habrían puesto un dique de contención, digamos, y probablemente no estaríamos en el escenario que estamos hoy día, ¿cierto?, haciendo una nueva constitución, en fin, con un escenario totalmente distinto en el país. Ahí faltó visión política, faltó realismo. ¿Cómo viste tú eso? Yo creo que un buen capitán de barco se manifiesta, se descubre, se valoriza en las épocas de tormenta. Cuando un capitán conduce su nave en mar tranquilo, con viento a favor, etc., no podemos decir que es un buen capitán. A lo mejor es un buen conductor. Pero los líderes actuales se miden en las situaciones más complejas y más difíciles, ¿ya? Y por lo tanto lo que se busca, ¿ya?, es un líder que tenga la capacidad de avisorar problemas, es decir, hacer análisis prospectivo, y en segundo lugar entonces construir alternativas frente a lo que eventualmente puede venir. La élite política de Chile, y en esto involucro a todos los conglomerados políticos, no pueden decir que no sabían lo que se venía, no lo vimos venir. Eso es una mentira a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el año 2017, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo juntó a todos estos personeros, a todos, en la sede de la CEPAL, y le mostró el informe de desigualdad en Chile, donde muchos de los temas que explotaron el año 2019 ya se estaban manifestando. Entonces la élite política sí lo supo, sí lo sabía, ¿ya? Pero se eligió un capitán que es bueno para navegar en aguas tranquilas y viento a favor. Y no tuvo la capacidad, el gobierno, y en particular el presidente Piñera, de inventar, generar alternativas que pudieran aminorar la explosión social que se estaba manifestando. Todo lo contrario. En el centro estaban todas las manifestaciones rodeando la moneda, y él estaba comiendo pizza con su nieto en un restaurante en el barrio Alto. Entonces eso demuestra o poca capacidad para lo que estaba sucediendo y analizarla, o simplemente desafección por la situación en la ciudadanía. Y también quiero señalar que todos los presidentes, todos han tenido problemas cuando al poco tiempo que han asumido. No nos olvidemos, por ejemplo, el presidente Eduardo Frei Montalva, con el terremoto de Valdivia, uno de los grados más altos que ha tenido nuestro país. No nos olvidemos que el presidente Frei Montalva impulsó la reforma agraria y tuvo serios contrincantes. Le mataron a un funcionario de INDAP por esa situación, ¿ya? Y no nos olvidemos tampoco de la conspiración nacional e internacional que atentó contra el gobierno democrático del presidente Allende. Entonces, cuando uno ve situaciones de proceso y ve escenarios como se han señalado, bueno, veamos todos los escenarios y veamos cómo estos líderes, ya que hemos mencionado, Piñera, Allende, Frei, enfrentaron situaciones complejas, enfrentaron situaciones difíciles y cómo las solucionaron. Yo creo que el gobierno está al debe, este gobierno que termina, está al debe en haber propuesto soluciones más efectivas, más sentidas y más en sintonía con la ciudadanía. Yo creo que le faltó bastante sintonía con la ciudadanía. Sí, Rubén Berríos, el tema, digamos, de la región, específicamente la crisis migratoria, ¿cierto? El incremento de la delincuencia también durante estos últimos años especialmente, ¿cómo lo viste tú, digamos, desde el punto de vista del gobierno? ¿El gobierno lo enfrentó a tiempo, lo dejó pasar, le quedó grande, le quedó como poncho, como dicen algunos? ¿Cómo lo ves tú? Porque estamos, ¿cierto?, en una situación que tuvo y ha tenido varios picos, ¿cierto?, de complejos, y ahora, bueno, después le vamos a preguntar, por supuesto, a Nathan cómo lo han visto ellos, cómo lo han asumido, pero es evidente, pareciera, ¿cierto?, que se llegó tarde, digamos, con las soluciones, y esta situación de alguna manera
cierto, se salió de madre, como se dice en buen chileno, sobre todo en nuestra región, en nuestra ciudad. Sí, mira, voy a partir de atrás para adelante. Cuando uno ve, ¿verdad?, que existen las soluciones que se podían aplicar, ¿verdad?, cuando recuperamos los espacios públicos, cuando con la fuerza pública, ¿verdad?, y bien organizado se recupera la ex Plaza Brasil, actual Plaza Padre Gerardo Poblete, ¿verdad?, pero luego la conocen aún por Plaza Brasil. Cuando recuperamos los espacios públicos, uno dice, ¿por qué se esperó tanto? ¿Por qué? Porque en un principio decía, no se puede. Y no nos comparemos con un país de Europa, con otros lados donde tienen problemas también de migrantes, sino que comparémonos con aquí cerquita, con Perú. ¿Ustedes creen que podemos llegar 15 chilenos a Tacna, que está acá al ladito, en carpa, y ahí en la Plaza Bolognesi instalarnos? ¿Cuántos minutos duraríamos? Y no estamos hablando de un gran país, ¿no?, sino que Perú con nosotros, a la altura nuestra. Eso echaba de menos uno acá. Que cuando llegó la primera carpa, ¿verdad?, llegara la policía, a través de ese tiempo el intendente era quien controlaba, bueno, los gobernadores, ¿verdad? El gobernador controlaba las fuerzas públicas, la policía, y llegara a decir que no puede ningún ciudadano, y menos un extranjero, utilizar un espacio público de esa forma. Teníamos prohibido, le recuerdo, hasta acampar, o sea, una carpa en la playa estaba prohibida para alguien de acá, pero sin embargo teníamos prácticamente aldeas, porque era como un poblado, la Plaza Brasil, la Plaza Gerardo Poblete, ¿verdad?, era como un poblado, era terrible. Y uno dice, claro, se estigmatizó mucho esa migración con la delincuencia. Sí, y se dieron motivos, ¿verdad?, de esa misma Plaza Gerardo Poblete, y ahí me puede corregir Nathan, se llegaron ahí a sacar y a detener 3 personas, creo, involucradas en homicidio, ¿verdad?, algunos en narcotráfico. O sea, además de un albergue para migrantes, en un momento se constituyó en un albergue para delincuentes. Y obviamente la gente generaliza, y ahí se creó un ánimo de adversidad, además, ¿verdad?, porque por esta respuesta tardía de las autoridades que tenían las competencias, y también un poco el municipio, no solamente también el encargado de las policías, los municipios también no estuvieron a la altura, yo creo, y nos hicimos crecer un problema, porque es distinto cuando llegan 5 o 10 personas a tratar de instalarse, cuando ya tienes un centenar ahí. Y eso fue lo que nos pasó, y hoy día se nota, la gente lo palpa. Yo comparto programas radiales, ¿verdad?, durante la semana, y la gente llama para justamente aplaudir y criticar. Porque hoy día sí podemos recuperar los espacios públicos, hoy día sí tenemos los espacios públicos, y porque tuvimos que esperar 6 meses, 7 meses, 8 meses, como el caso de la Plaza Brasil. Bueno, la verdad es que, ¿cierto?, le vamos a dejar planteada la pregunta a Nathan Olivo, ¿cierto?, quien ha estado precisamente protagonizando en estas últimas semanas todo lo que tiene que ver con esta crisis migratoria. Nosotros vamos a hacer un alto, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión, y ya estamos de regreso con ustedes, con Nathan Olivo.